my Savior all the day long. Praising my Savior. Praising my Savior. Praising my Savior all the day long. Hallelujah. Praising my Savior all the day long. We praise you, God. I can sing now the song of the blood that's strong. In my soul there is peace and some calm. I am free from my God, and I join in the shout. I'm redeemed by the blood of the Lamb. I'm redeemed. Jesus saved me and killed me just now. Hallelujah, and I join with the throng from the throne in the song. I'm redeemed by the blood of the Lamb. 미래까지 없어질 노래로 속죄한 나는 걸 아니요. 거룩한 하나님 어린 양 예수의 그 피로 속죄한 얻었네. 속죄한 주 예수 내 죄를 지냈네. 할렐루야 소리를 높아요 함께 찬송하세. 그 피로 속죄한 얻었네. 나같은 죄인이 용서함 받아서 주 앞에 올라간 어둠을 확실히 믿기는 어린 양 예수의 그 피로 속죄한 얻었네. 속죄한 주 예수 내 죄를 속하네. 할렐루야 소리를 높아요 함께 찬송하세. 그 피로 속죄한 얻었네. In the song. In the sun and the night, in the midst of the fight, Jesus puts in my hand victory's won. Overcoming all foes, in the Lord I repose. I'm redeemed by the blood of the Lamb. I'm redeemed. I'm redeemed. I'm redeemed. I'm redeemed. Jesus saved me and killed me just now. Hallelujah, and I join with the throng round the throne in the throne. I'm redeemed by the blood of the Lamb. Sing I'm redeemed. I'm redeemed. I'm redeemed. Jesus saved me and killed me just now. Hallelujah, and I join with the throng round the throne in the song. I'm redeemed by the blood of the Lamb. I'm redeemed by the blood of the Lamb. Hallelujah. I'm redeemed by the blood of the Lamb. We praise you, Jesus. Hallelujah. God is our strength. Hallelujah. Looming high in heaven, but you. There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. 주는 나의 힘이요 주는 나의
all, 주는 나의 이미 여긴 원해 주를 의지하리. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength Hey. of my heart. God is the strength God is the strength of my heart. of my heart. God is the God strength is the strength of my heart and my portion forever. Sing it, God is the strength. Yeah. Of my heart, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Hallelujah. God is the strength of my heart. Hallelujah. You may be sitting. We praise you, God. We honor you, Lord. Let the weak say I'm strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. You have not come again. Into the river, into the river I will wade, as my sins are washed away from the heavens, mercy stream of the Savior's love for me. I will rise. Into the saving arms of God, I will sing salvation's song. Jesus Christ has set me free. Hosanna. To the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Singing Hosanna.
is what the Lord has done in me. 잠시 저희 기도 나누는 시간 가지겠습니다. We're going to take a time of prayer at this time. 첫 번째로 저희 나라를 위해서 기도를 하겠습니다. Let us first pray for the nation. We will pray for the United States. Let us pray for the government. Let us pray that this nation may be led by the Lord. And let us also pray for South Korea so that this South Korea also may have peace within the country. 첫 번째로 저희 대한민국과 미국의 평안을 위해서 기도를 하겠습니다. 이 두 나라들이 하나님의 말씀, 구속사의 말씀이 퍼져 나갈 수 있는 그런 터전이 될 수 있도록 하나님께서 역사하시는 나라가 될 수 있도록 기도를 하겠습니다. And any other nations of your own country we will pray for. 두 번째로 저희 생명나무 위에서 기도를 드리겠습니다. Let us pray for the Tree of Life Church. 지금 저희가 이제 성전을 찾고 있는 이런 와중인데요. 하나님이 예비해 놓으신 성전으로 빨리 이사를 할 수 있게 기도를 하겠습니다. 성전이 회복될 때 저희 가정도 회복되고 그리고 저희 신앙도 회복되는 그렇게 될 줄 믿습니다. Second, let us pray for our Tree of Life Church, and as we are in the midst of seeking a sanctuary, let us pray that God will really direct us to the place that He has prepared for us. And as Pastor Lee has taught us, when the Israelites were in Babylonian captivity and they were returning to Israel, to Jerusalem, God has told them that you need to first reconstruct the sanctuary. And when there is that reconstruction of the sanctuary, then all of our own problems within the church, within our personal lives, our business, whatever it may be, that it will all be resolved as well. So let us first pray, first and foremost, for the sanctuary, the reconstruction, and that through that God will accomplish His will through this church. 세 번째로 저희 가정, 생명나무 안에 있는 모든 멤버들의 가정과 직업과 그리고 하시는 모든 일들이 형통할 수 있도록 저희가 비록 신앙생활을 하지만 오늘 말씀드렸다시피 이런 기독교 인생이 쉬운 인생만이 아니라는 걸 배웠습니다. 환난과 시련과 이런 모든 것을 겪으면서 하나님께 더욱 나가면서 그런 믿음이 성장할 수 있는 그런 생명나무 멤버들이 다 될 수 있도록 기도를 하겠습니다. Let us pray for our Tree of Life Church members as we are leading a life of faith. As we have learned today through the Word, that we are going to experience suffering and tribulation. But just as how Abraham made those steps of faith to believe, and though he didn't know where he was going, he still relied on God to make that first step. So let us be able to make that first step as well. Though we have no idea where we're going, when we make that first step, I believe that God will bring us to all the prosperity and all the blessings that He has in store for us. And I believe that we need to pray for it in order to receive it. So let's really take this time of prayer. 저희 아멘 할렐루야 3차 하시고 기도하시겠습니다. Let us say 아멘 할렐루야 3 times. 아멘 할렐루야 아멘 할렐루야 아멘
Hosanna, Hosanna. To the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna. Jesus died and rose again. Jesus died. Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. 기도하시겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 지나간 한 주간도 주님의 눈동자 가운데 저희들을 지켜주시고 거룩한 성의를 맞이해서 원근 각지에 있는 사랑하는 귀한 권속들을 이곳에 불러주시고 신령과 진정으로 하나님을 예배하게 하시고 이 시간에 다시금 하나님의 말씀을 공부하게 하시니 감사드립니다. 이 말씀을 우리가 부지런히 배우고 함께 그 말씀의 뜻을 esta palabra y entender esta palabra, Señor. Ayúdanos a entender tu gran administración. Abra nuestros ojos, abra nuestras mentes y nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a mirar hacia tu reino con ojos espirituales y ayúdanos a entender el fluir de tu palabra. En estos últimos tiempos, ayúdanos ayúdanos a entender que somos los descendientes de Abraham. Y ayúdanos a tomar la fe de nuestro padre Abraham. Ayúdanos a recibir la bendición de Abraham. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer Génesis capítulo 11. Génesis 11, versículo 26. 12장 1절까지 한 절씩 교독하고 Hasta Génesis 12, 1. 대라는 70세 Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. 하라는 그 아비 Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. 사례는 잉태하지 못함으로 자식이 Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. 대라는 205세를 Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 내게 Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La semana pasada aprendimos acerca de la salvación en el tiempo de la creación. Hoy vamos a aprender acerca de la jornada de Abraham. 우리가 아브라함의 생애를 두
가지로 나눌 수가 있습니다. Podemos dividir la vida de Abraham en dos partes. 첫째는 아브라함의 출세. Número 1 es la vida de Abraham desde que nació hasta que estuvo en Harán. La primera parte es desde que nació Abraham hasta que llegó a Harán. Desde su nacimiento hasta Harán, ¿cuántos años pasaron? 75 años. 75 años. Esta primera parte contiene los primeros 75 años de la vida de Abraham. Y la segunda parte es desde Harán, comienza con Harán, hasta la muerte de Abraham. Él fue llamado de Harán, desde su llamado a Harán hasta su muerte. Es la segunda parte. Perdón. Sampai kematiannya. Dari Haran, waktu Abraham dipanggil dari Haran, sampai kematiannya. Waktu dipanggil keluar dari Haran, sampai 요 kematiannya. 기간이 얼마냐면 요 기간이 Nah, ini waktu masanya, Este periodo de tiempo masanya 100 tahun. 100 contiene 100 años. jangka waktunya 100 tahun yang kedua. Yang pertama kan 75 tahun, yang kedua adalah 100 tahun jangka waktu. Bukan hanya orang Korea aja. No solo hay coreanos en esta iglesia, entonces voy a intentar a escribir también en inglés. Por favor, entienden que yo no escribo o hablo muy bien el inglés, pero voy a tratar. Si dividimos la vida de Abraham en dos partes, la primera contiene 75 años, desde su nacimiento hasta Harán. Y la segunda parte empieza desde cuando Abraham es llamado por Dios en Harán hasta su muerte. Y este periodo de tiempo contiene 100 años. En total son 175 años. Si leemos Génesis 11, versículo 26 hasta Génesis 12:1, y también si leemos Hechos capítulo 7, versículo 2 al 4, ayat 2 sampai 4. Tadi kita lihat Kejadian 11, 26 sampai 31 dan kita 그다음에 langsung 여기에 menuju 관한 ayat 2 sampai 4. 기록은 Dan 창세기 bagian yang kedua dari podemos aprender acerca de la primera parte de la vida de Abraham. Y la segunda parte de la vida de Abraham la podemos leer en Génesis 12:1 hasta Génesis 25:11. Entonces podemos dividir la vida de Abraham en estas dos partes. La primera parte se encuentra en Génesis 11, del 26 al 31, y también en Hechos 7, versículo 2 al 4. La segunda parte se encuentra en Génesis 12:1 a Génesis 25:11. La primera parte de la vida de Abraham contiene 75 años y la segunda parte 100 años. Entonces, en total, Abraham vivió 175 años. Si divides podemos dividir la vida de Abraham también en los 10 lugares donde habitó. 10 perkemahan, 10 tempat tinggal. Abraham vivió en toda su vida, vivió en 10 lugares diferentes, 10 tierras diferentes. 몇 군데 이렇게 거쳐가냐면 10군데를 거쳐. Jadi Abraham itu Entonces Abraham viaja a 10 lugares
Y ustedes, por favor, traten de memorizar y aprender esto para la próxima semana, cuando voy a llamar a 5 personas la próxima semana y voy a pedirles que reciten estos 10 lugares. Entonces, por favor, memoricen estos 10 lugares. El primer lugar es Ur. tempat yang kedua, 두 번째 장소가 하란, yang kedua adalah Haran, yang kedua adalah Ur de los Caldeos. Y el segundo lugar es Arán. 그다음에 세 번째 장소가 세겜, yang ketiga adalah Shechem, La tercera es Shechem, 네 번째 장소 que es Canaán. La cuarta es Betel. tempat yang keempat adalah Betel. Itu antara Betel dan Ai. Realmente son Tempat yang keempat ini realmente su cuarto viaje fue a 2 lugares, a Betel y ahí. 그다음에 다섯 번째가 dan tempat kelima adalah El quinto lugar es Egipto. 그다음에 여섯 번째 머물렀던 장소 dan yang keenam adalah Y el sexto lugar di mana dia tinggal di tempat yang keenam. 여섯 번째 머물렀던 장소가 다시 베델과 아이서 Balik lagi ke Betel dan Ai. en su sexto viaje, él volvió a Betel Jadi dari Mesir yang kelima dan yang keenam y ahí. 일곱 번째 머물렀던 장소가 dan yang keempat El séptimo lugar Hebron. Ke tempat yang tujuh adalah fue tempat Abraham yang ketujuh adalah Hebron. Hebrón. 그다음에 여덟 번째 머물렀던 장소가 Dan yang kedelapan adalah El octavo lugar, no sé cómo se dice en español, es Gerar. yang kedelapan adalah Gerar, yang kesembilan El noveno es Betseba. 열 번째 머물렀던 장소가 yang ke-10 Y el décimo lugar es yang ke-10 adalah Hebron. de nuevo Hebrón. 그래서 아브라함이 175년 동안 살면서 Jadi di mana Abraham selama 175 tahun di mana Abraham En toda su vida, él vivió en estos 10 lugares. Por favor, memorícense en estos viajes, estos lugares. Si solo hablan indonesio, por favor, apréndelo. Por favor, memorícenlos en su idioma o en español lo mismo. Ahora, para resumir, el primer lugar fue Ur de los Caldeos, el segundo Arán, el tercer Siquem, el cuarto entre Betel y Ai, el quinto lugar Egipto. El sexto en su sexto viaje volvió a Betel y Ai. El séptimo, Hebrón, que es el mismo el décimo lugar. El octavo viaje fue a Gerar. El noveno a Berseba. Y el décimo viaje fue de nuevo a Hebrón. Entonces, ¿cuántos lugares fueron? ¿O cuántos viajes? 10. Por favor, acuérdense de esto. La próxima semana los voy a llamar para que se paren enfrente de todos y por favor nos reciten estos 10 lugares. Los que están escondiendo su rostro en este momento, creo que los voy a escoger a ustedes. Alguien dijo que debo de ofrecer un premio, pero no hay premio. Tienen que memorizarse en estos viajes de Abraham. Jadi tempat pertama adalah Ur. El primer lugar fue Ur. Ur de los Caldeos fue el primer lugar. 우르는 뭐냐면 아브라함이 Ur
fue el lugar donde nació Abraham. Y antes de mudarse a Harán, él vivía en Ur de los Caldeos. Antes de mudarse a Harán, Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Abraham nació en el año 2166 antes de Cristo. Abraham nació en el año 2166 antes de Cristo. Leamos la Biblia juntos. Génesis 11. Génesis 11. Versículo 31. Todos juntos. Génesis 11, 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces dejaron a Ur de los Caldeos. Dejaron a la tierra nativa de Abraham. Ahora leamos Hechos 7. Hechos 7, versículo 2. Leamos juntos. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de su tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Entonces acá dice: la gloria de Dios le apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Ur de los Caldeos queda en Mesopotamia. Entonces de Ur de los Caldeos, donde él nació en el año 2166 antes de Cristo, se mudó a Harán. Empecemos o estudiemos. Empecemos con Adán hasta el nacimiento de Jesús. Esto contiene 4,000 años, este periodo de tiempo. 4,000 años pasaron desde Adán hasta Jesús. Pero la persona en la mitad, o el personaje central de este periodo de tiempo, es Abraham. Él nació casi como en la mitad de este periodo de tiempo. De Adán a Abraham son por ahí 2,000 años aproximadamente. Y desde Abraham a Jesús también pasaron aproximadamente 2,000 años. De Adán a Jesús son 4,000 años. Pero entre Adán a Jesús queda Abraham en la mitad. Es un personaje central. Aun cuando estudiamos a Abraham, no solo con ojos espirituales, pero también cuando estudiamos el periodo de tiempo y las fechas, vemos que Abraham realmente es un personaje central para la historia de la redención. ¿Y cuándo nació Abraham? Nació en el año 2166 antes de Cristo en Ur de los Caldeos. ¿Qué clase de ciudad era Ur de los Caldeos?
Número 1, ¿qué significa la palabra Ur? Ur significa fuego o luz. Fuego o luz. artinya api atau terang. 히브리 말로 읽겠습니다. Jadi ini bagaimana kamu tulis dalam bahasa Ibrani. Ini cara menulis dalam bahasa Ibrani. Ur Y en hebreo se pronuncia de la misma manera, Ur. untuk menyalakan atau untuk También significa encender. menyalakan. Jadi kata ur ini mempunyai arti seperti ini. Jadi ini adalah Entonces, Ur, ini kata ur. Ur viene de la palabra Ura. Ur ini dari kata ura. 우라는 그 지명의 뜻이 뭐냐면 Jadi ur Entonces, ¿qué significa Ur? Significa luz, significa candela. kata ur ini artinya apa? Jadi apa ahli Alkitab mengatakan seperti ini. Bagaimana? Eruditos dicen Bagaimana sih ur ini bisa o se preguntan cómo se desarrolló la ciudad de Ur. En ese tiempo, los residentes de Ur servían a muchos dioses, tenían muchos dioses. dan mereka berkata kalau kata ini adalah dari orang-orang yang menyembah berhala ini karena mereka menyembah Y ellos servían un dios de luz, servían un dios de fuego, servían un dios de los árboles. Y antes de la palabra de Dios fuera proclamada en Ur, lo que ellos necesitaban en ese momento, en vez de buscar de Dios, buscaban del Dios de ese objeto. Entonces, si necesitaban candela, buscaban el Dios de candela o fuego. Y los eruditos dicen que de ahí se vino el nombre Ur, del dios de fuego y el dios de luz, de los que vivían en Ur de los caldeos. Mesopotamia ada kejadian itu adalah 그다음에 세 번째로 tanah yang sangat subur. Ur de los caldeos era la ciudad más fructífera y fértil de Mesopotamia. Tanahnya subur dan juga kaya. Yang keempat Y también, como les dije antes, era una ciudad de idolatría. tanah yang subur banyak kaya, tanah yang kaya yang kaya. Los que vivían en Ur de los caldeos Jadi orang yang hidup di kalian itu no solo servían al dios de fuego, pero también tenían un dios que se llamaba Sim, que le decían Sim. namanya dewa ini sih sebelum Como les dije antes, no solo servían a un dios, sino a muchos dioses. Pensaban que el fuego, la luna, eran dioses. Y es importante saber que en Mesopotamia, Ur de los Caldeos quedaba al lado del río Tigris, y entonces era una tierra muy fértil, muy abundante. Y sabemos que los que tienen muchas riquezas, los que solo se enfocan en comer, beber, se olvidan de Dios y empiezan a servir otros dioses. Entonces vemos que Ur de los Caldeos era un lugar muy fértil, muy abundante. Habían muchos dioses. jadi karena dia itu dekat sungai jadi daerahnya subur. 우가 어디냐면은
En este mapa podemos ver que podemos ver que este es el río Éufrates y este es el río Tigris. yang kanannya dia tulis sana adalah sungai Tigris, yang di bawah itu adalah sungai apa? Jadi kita katakan Y entre estos dos ríos quedaba la tierra de Mesopotamia. Ur quedaba aquí en este punto. Entonces, entre estos dos ríos quedaba una tierra muy abundante, muy fértil. Y muchos eruditos dicen que la civilización realmente se desarrolló en esta tierra. Las primeras civilizaciones quedaban acá en Mesopotamia. Ahora volvamos a leer Génesis 11. antara sungai Tigris dan sungai Efrat. 자, 26절과 31. Versículo 26. Génesis 11, 26. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. 게라는 Juntos. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. 아브라함과 나홀과 Vemos que a los 70 años Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Si no estudiamos bien este versículo, vamos a pensar que Taré tuvo 3 hijos en un año. Kalau kita lihat secara sekilas, kalau kita perhatikan, jadi Kejadian 11 ayat 26. Pero esto es imposible. En Génesis 11:26, a los 70 años, ¿a quién engendró Taré? A Abraham. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. 근데요. Waktu Tera umur 70 tahun. Tapi kalau kamu lihat di sini, itu kelihatannya Kejadian 11 ayat 26. Tera punya anak, Abraham, Nahor, dan Haran umur 10 tahun. Abraham Tera kan punya 3 tuvo 3 hijos, pero ¿quién era el mayor? ¿Quién era el mayor? dan Haran. Nah, siapa yang paling tua antara ketiga ini? Antara Abraham, Nahor, dan Haran, siapa yang paling tua? Yang tertua itu siapa? Kita lihat di sini ya, Tera ya, bapaknya. Jadi Tera kan punya 3 anak cowok yang ada. Taré tuvo 3 hijos. Jadi kalau kamu lihat dari konteksnya Abraham, Si estudiamos este versículo, vemos que Abraham es el primero mencionado, y luego Nacor y luego Harán. yang pertama adalah Abraham, terus yang kedua Nahor, yang ketiga adalah Haran. Ini kalau kita lihat konteksnya, susunannya dari Kejadian 11 ayat 26. Primero está documentado Abraham, luego Nacor y por último Harán. Abraham umur 나머지 사람들은 몇 살에 Abraham umur 70 tahun. Tera punya anak Abraham waktu dia umur 70 tahun. Nah, Alkitab ini nggak Y sabemos que Taré a los 70 años engendró a Abraham, pero la Biblia no nos dice cuántos años tuvo Taré cuando nació sus otros 2 hijos. Harán fue documentado por último, pero él era el primogénito. ¿Y esto qué nos dice? ¿Qué podemos aprender a través de esto? Mari kita lihat ayat Leamos el versículo 27. mari. El versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Harán también tuvo hijos. Y el primer hijo que es documentado acá es Lot. Entonces, ¿Harán solo tuvo un hijo? ¿Solo tuvo a Lot? No. Él tuvo un hijo y 2 hijas. Tuvo 2 hijas, Milca y Isca. Mari kita lihat ayat 29. Jadi Haran ini punya anak satu cowok, Leamos el versículo 29. anaknya Haran ini satu cowok, 2 cewek.
Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. bahasa Indonesianya Iska. Milka dan Iska. Jadi orang Entonces, Abraham y Nacor se estaban casando, pero Harán ya tenía 3 hijos. Y sabemos que sus hijos eran Lot, Milca y Isca. Y Milca se casó con su tío. Milca se casó con Nacor, su tío. Jadi kamu lihat di sini. 나홀의 입장에서 봤을 때는 빌가가 Dari Nahor, dari sisi De la perspectiva de Nacor, apa ya? Di situ ponakan. su esposa es su sobrina. Berarti Milka bukan anak. Si él se casó con Milca, podemos asumir que ella no era una niña, que ya era mujer. Y en ese tiempo Harán ya tenía a Lot y Isca. Kawin sama Haran punya adik. Entonces, si lo vemos de esta perspectiva, Anak yang para el primogénito físico de Taré es Harán. Él ya tenía estos hijos adultos. Después de Harán nació Abraham y el menor era Nacor. ¿A dónde podemos aprender esto? Leamos Génesis 22. Enfatizan a Nacor como el hermano menor de Abraham. ada buktinya. Kejadian 22. Berarti dari Kejadian 22. Leamos Génesis 22, versículo 20. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Jadi ada orang yang Entonces alguien se le acercó a Abraham y le dijo, su sobrina Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. En inglés solo dice hermano, ¿cierto? Pero en la versión coreana específicamente dice que es el hermano menor. Entonces Harán es el mayor, que tuvo 3 hijos, y luego Abraham y luego Nacor. Entonces les quiero hacer una pregunta. ¿Taré tuvo hija o no? ¿Taré tuvo hija o solo tuvo hijos? 그냥 감으로 대답하고 구체적인 증거를 가지고 얘기하세요. Por favor, díganme la razón por su respuesta. ¿Qué evidencia tienen? ¿Taré tuvo hija o no? Algunos de pronto están confundidos por mi pregunta. Si ustedes creen que tuvo una hija, ¿cómo se llama? Sí, muy bien, Sara. Sara fue la hija de Taré. Su nombre original fue Sarai. ¿Y cómo sabemos esto? En Génesis 20, versículo 11. Génesis 20, versículo 12. De pronto están escuchando esto por primera vez. Leamos Génesis 20, versículo 12. 자, 같이 한번 읽겠습니다. 창세기 20장 12절 말씀. 자, 시작. Leamos juntos. Y a la verdad también, vamos a leer desde el versículo 11.
Génesis 21:11. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Wow. Abraham indica acá que Sarai es su hermana. En el texto hebreo dice que ellos comparten un padre, pero no madre. Entonces es como media hermana. Si tienen el mismo padre, entonces el padre de Sarai también es Taré, ¿cierto? Mas no tuvieron la misma madre. Entonces podemos ver que Taré tuvo por lo menos 2 esposas. Y Abraham se casó con Sarai. Nacor se casó con su sobrina. 근데 하나님이요 족장 시대에는 사람이 Durante estos tiempos, el incesto no se veía como algo malo o ilegal. Lo hacían para preservar su fe y sus generaciones. Pero desde el tiempo de Moisés fue prohibido el incesto. Si leemos Levíticos 1, Dios les dice que no se pueden casar con sus familiares ni con sus hermanos, pero antes de eso, el incesto fue permitido para preservar su fe y su linaje. Y esto lo vemos claramente en la familia de Taré. Abraham se casó con su media hermana y Nacor se casó con su sobrina. En Génesis 11:26, cuando aprendemos acerca de los hijos de Taré, pensamos que la Biblia va a documentar los hijos en orden cronológico, ¿cierto? Primero Arán, luego Abraham, luego Nacor, pero no es así. ¿Por qué? Porque Abraham, como iba a ser el personaje central de la historia de la redención, él fue el primogénito espiritual. Y por eso fue grabado como el primer hijo, para que nosotros podamos saber en qué año nació Abraham, este personaje central para nuestra fe, para nuestro entender de la historia de la redención. En Génesis 11:27, vemos la genealogía de Taré. El pastor Abraham Park siempre decía que la genealogía de Taré también era la genealogía de Abraham. Y esto es tan importante porque en Génesis 11:26 vemos que Abraham fue el primogénito espiritual. El año pasado, un hermano de la iglesia me hizo una pregunta. Me preguntó si Abraham físicamente era el primogénito o si espiritualmente era el primogénito. Y yo solo le dije, no realmente le di una respuesta clara, le dije que Abraham era el primogénito. Y no fue muy claro, pero ya podemos ver que la Biblia enfatiza que el año en que nació Abraham y cuántos años tuvo su padre cuando le engendró, porque él es el personaje central de la historia de la redención. Y Dios, ¿por qué le dijo a Abraham que dejara a Ur de los Caldeos? ¿Por qué?
Ur de los Caldeos era un lugar lleno de abundancia, de riquezas, una civilización muy desarrollada, mas era una tierra llena de idolatría, lo que Dios detesta. Entonces, podemos ver también que Abraham no nació en una familia de fe. Su familia no eran creyentes. Él vino de la genealogía de Set, pero Taré, su padre, era idólatro. Y la tierra donde nació Abraham era llena de este pecado. Y en esta tierra Dios no lo podía usar para la historia de la redención. Y por eso Dios lo llamó fuera de Ur de los Caldeos, para que él pudiera continuar con la historia de la redención. Dios llamó a Abraham 2 veces. La primera vez fue de Ur de los Caldeos. Ya hemos estudiado esto, pero es necesario aprenderlo de nuevo. Leamos Josué. Tuhan manggil Abraham 2 kali. Yang pertama adalah panggilan yang pertama Yosua 24 Josué 24, versículo 2. Josué 24, versículo 2. El padre de Abraham, Taré, sabemos que era idólatro y aprendemos esto a través de Josué. Leamos Josué 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Acá vemos que Josué les dice sus padres y enfatiza a Taré. Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré. ¿Qué clase de persona era Taré? Él habitaba al otro lado del río, o sea, el otro lado del río Éufrates, y que servían a dioses extraños. Y dioses nos muestra que, como es plural, nos muestra que él adoraba a muchos dioses. El dios de fuego, de las piedras, de pronto de ropa, de pronto su dios era como Nike, como Adidas, estas marcas diferentes. Taré adoraba a muchos dioses. Leamos el versículo 15. Cuando ustedes escojan algo, tienen que escoger cuidadosamente. Leamos versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces los dioses quienes sirvieron vuestros padres, Dios se le apareció a Abraham y lo llamó fuera de su tierra, de su parentela. Abraham me escucha este llamado. Y Sarai, Taré y su sobrino Lot se van de Ur de los Caldeos. Leamos de nuevo Hechos capítulo 7. Hechos 7, versículos 2 y 3.
Juntos leamos. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y este es el primer mandamiento de los 10 mandamientos. Dios, ¿por qué lo llamó fuera de Ur de los Caldeos? Porque Ur era una tierra llena de idolatría, donde servían a varios dioses. Y en esa tierra su padre Taré adoraba a otros dioses. Entonces Dios se le apareció ¿a quién? A Abraham. Y le dijo que se fuera. Pero cuando Dios llamó a Abraham, realmente fue Taré el que reunió a su familia y se los llevó. Dios se le apareció a Abraham, ¿cierto? Y me imagino que Abraham le dijo a Taré que un Dios se le había aparecido. Y aunque Taré adoraba a varios dioses, era idólatra, él sabía que si no obedecían las palabras del Dios de Israel, iban a ser maldecidos. Él reconocía la importancia del llamado de Dios, entonces él le hizo caso a Abraham. Abraham le dice a su padre Taré lo que escuchó, y Taré con su hijo Abraham, su hija Sarai y su nieto Lot, sal de Ur de los Caldeos y viaja norte a Harán. Y fue acá que cruzaron el río Éufrates. ¿Y cuántas veces cruzó Abraham el río Éufrates? 2 veces, de Ur a Harán y de Harán a Canaán. Dos veces cruzó el río. Más tarde les explicaré el significado de esto. Entonces ellos salen de Ur de los Caldeos a Harán. Y cuando Dios lo llama una segunda vez, sale de Harán y cruza de nuevo el río de Éufrates. El sobrenombre de Abraham era el hebreo. La palabra hebreo significa cruzar el río. Cuando Taré viaja a Harán con su familia, ¿qué pasa? Leamos de nuevo Génesis 11. Es solo nuestra iglesia que estudia esta palabra tan detalladamente. Por favor, reconozcan que esto es una bendición. Mucha gente no sabe dónde nació Abraham, cómo era la tierra de Ur o cómo era su hogar lleno de diferentes dioses. Leamos de nuevo Génesis 11. Génesis 11, versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. En el versículo 31 vemos que Taré con su familia se fueron de Ur de los Caldeos y eventualmente se quedan en Harán.
¿Quién es el personaje central de este versículo? Taré, ¿cierto? Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo. Taré es el personaje central de este versículo. O sea que Dios llamó a Abraham y Abraham le dio las noticias a su padre Taré. Entonces Taré tomó a su familia. O sea que Taré es el que estaba trabajando duro para sacar a su familia de Ur de los Caldeos. Pero antes de alcanzar a Canaán, se quedan en Harán. Y Dios llama a Abraham de nuevo, una segunda vez. Y es esta segunda vez que Abraham se va sin su padre. Abraham se va con Sarai y con su sobrino Lot. Y estas tres personas dejan Harán, se van de Harán y alcanzan una tierra Siquem que queda en Canaán. Entonces, hasta ahora vemos que Taré tomó a su familia, se fueron de Ur de los Caldeos y se quedaron en Harán. Y en Harán, Abraham deja a su padre y se va a Siquem. Entonces, el primer lugar donde habitó Abraham fue Ur de los Caldeos, de donde se mudaron porque había mucha idolatría. ¿Qué podemos aprender a través de eso? Tenemos que dejar atrás nuestros ídolos. Para recibir la bendición de Abraham, debemos dejar atrás nuestros ídolos. ¿Qué es idolatría? ¿Qué es idolatría para ustedes? Idolatría es lo que amas más de Dios. Si amas al dinero más que Dios, el dinero es tu ídolo. Si amas más a tus hijos que a Dios, tus hijos son tus ídolos. Si amas más a este mundo que Dios, este mundo es su ídolo. Si aman más al televisor, a las películas, entonces esas cosas son sus ídolos. Todos tenemos algo en nuestro corazón que es como nuestro ídolo. ¿Cuál es el suyo? ¿Amas más a tu esposo que a Dios? ¿Amas más a las riquezas, al dinero? ¿Amas más el placer? Le oro al Señor que ustedes puedan dejar atrás estos ídolos. Y ahora les voy a dar una tarea. Por favor, para la próxima semana, memorícense en estos 10 lugares. El segundo lugar, que es Harán. ¿Qué pasó ahí? De eso vamos a estudiar la próxima semana. Oremos. Padre viviente, te damos gracias, Señor. Hemos aprendido a través de, hemos aprendido acerca de la vida de Abraham, de estos 10 viajes que él tuvo. Por favor, ayúdanos a caminar como Abraham. Y a través de estos 10 lugares, ayúdanos a aprender las enseñanzas espirituales que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a recibir tu bendición. Oro que todos los miembros de esta congregación puedan recibir tu bendición. Ayúdanos a tomar esta bendición para el resto de nuestras vidas. Oro que esta semana podamos acordarnos, podamos memorizar los 10 lugares donde habitaba nuestro padre Abraham. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Demos aplauso a la gloria de Dios. 우리 영어권 성도를 위해서 구역장 공과 영어로 된 구역장 공과를 가져왔어요. Hemos traducido
el folleto para los líderes de las células, para Sandra, Elsa, Jessica. Por favor, recojan estos libros que ya están en inglés para que puedan compartir con sus células. Leamos el himno 214 y terminaremos con la bendición. 변찮는 주님의 사랑과 그의 복이 맞아요? 아, 그랬어요? 오늘 운영위원들이 모여가지고 두 가지를 생각했습니다. 보라 선교에서 Hoy tuvimos una reunión con los líderes de las células. El 4 de julio es Día de Independencia y desde el 4 de julio hasta el 7 de julio van a tener un seminario en Los Ángeles acerca de la historia de la redención. Estuvimos discutiendo y si alguien de nuestros grupos de jóvenes quieren atender este seminario, por favor, pueden ir. El año pasado tuvimos nuestro retiro el 4 de julio. Este año cae en un miércoles, entonces es un poco más difícil. Pero en septiembre hay un día de fiesta, un lunes, entonces vamos a tener nuestro retiro en septiembre. Les estoy dejando saber antes de tiempo. En septiembre, no podemos tener el retiro en julio porque ese día de fiesta cae en un miércoles, que es un poco difícil. Entonces, el retiro va a ser el fin de semana del 3 de septiembre. Del 3 de septiembre vamos a tener nuestro retiro. Pongámonos de pie, vamos a cantar el himno y terminaremos con la bendición.
llenura, 아브라함이 trabajo del Espíritu Santo sobre los que quieran caminar el camino de Abraham en fe, los que quieran recibir la bendición que recibió Abraham sobre las cabezas de los miembros de esta congregación, sobre los que están recibiendo este servicio por el internet, sobre sus negocios y hogares, sea con ustedes por siempre y para siempre.